Buenas tardes, ingeniero, compañeros, público en general. Mi nombre es Andy Joel Reyes Panchana, del curso 2.1 de Tecnología de los Materiales. Hoy les hablaré sobre los diagramas de fase. Para comenzar, tenemos que tener en claro qué son los diagramas de fase. Estas son representaciones gráficas de los estados físicos de una sustancia bajo diferentes condiciones. Estas serán temperatura y presión. Un diagrama de fase tiene el eje de X y Y. El X representa temperatura y el Y la presión. A medida que cruzamos las líneas o curvas dentro de este diagrama, se producen los cambios de fase. Además, dos sustancias pueden estar en equilibrio en estas líneas o curvas. ¿Qué características presentan? A diferentes composiciones y condiciones de enfriamiento lento se produce el equilibrio. Averiguar la solubilidad en el estado sólido y equilibrio de un elemento o compuesto. Determinar la temperatura a la cual la aleación enfriada bajo condiciones de equilibrio comienza a solidificar y la temperatura a la cual ocurre la solidificación. También conocer la temperatura a la cual comienzan a fundirse las diferentes fases. Tenemos cuáles son los tipos de diagramas de fases. Tenemos los diagramas bidimensionales, presión versus temperatura. Entre los diagramas de fases más simples se encuentran estos, de una sola sustancia, como por ejemplo, en este caso, el agua. El diagrama de fase muestra el espacio de la presión y temperatura, así como las líneas de equilibrio entre las tres fases que serían sólido, líquido y gas. Así como podemos observar en el gráfico, se van hasta un punto triple donde parten a la fase sólida, a la fase líquida y otro a la fase gaseosa. Todas estas intersectadas entre uno y diferentes puntos críticos. Tenemos las fases de diagramas binarios. Coexisten en la representación gráfica de las fases que se forman a distintas temperaturas, todo esto representado en un solo eje de las X, a las cuales la temperatura o la distancia forman un sistema binario. Aquí, como podemos ver, líquido B, líquido A de la fase A y fase B, y otra fase de solo líquido, es la fracción molar de A. Diagramas tridimensionales. La línea en la superficie llamada línea triple es donde el líquido, vapor, sólido pueden llegar a coexistir, todo esto en un equilibrio. Aquí podemos ver el diagrama. Presión, volumen y temperatura. Aquí vemos los estados sólido, líquido, gas, y estos coexisten en un punto crítico, líquido con gas, sino también puede ser sólido con gas. Esto es un punto triple de línea. Las fases del diagrama del hierro. Tenemos la fase de la austenita, esto de un 0 hasta un 2.1%. La austenita es un constituyente muy denso de los aceros que se forman por sólidos, la intersección de carbono y hierro, como lo muestra en la figura, la de aquí. La cantidad de carbono disuelto varía entre el 0 y el 2.1%, que es la máxima solubilidad de la temperatura a 1130 grados. La austenita está formado por cristales cúbicos centrados en las caras de la estructura, y como lo vemos acá. ¿Qué propiedades tienen esta? Pues presentan baja temperatura de fusión, baja tenacidad, excelente soldabilidad y que no es magnética. La fase ferrítica. Tenemos ferrita alfa y ferrita delta. La ferrita alfa es desde un 0 hasta un 0,022%. Este nombre dado a la solución sólida, su estructura cristalina es BCC, con la distancia interatómica a 2.86. Prácticamente no se disuelve en carbono, como se puede observar en la figura, donde se tiene un acero bajo porcentaje de carbono. La máxima solubilidad es de 0,022% a 727 grados y se disuelve a 0,008% en temperatura ambiente. La ferrita delta es desde un 0 hasta un 0,09%. Se inicia a los 1400 grados y presenta la reducción en la distancia interatómica que la hace retornar a la temperatura cristalina. Su máxima solubilidad de carbono es de 0,07 a 1487 grados. ¿Qué propiedades tienen la fase ferrítica? Pues que son muy blandas, su estructura es cristalina, es magnética y muy poca posibilidad de que se disuelvan en carbono.
Tenemos la fase de la cementita, que es desde un 0.022% hasta un 6.67%. Se forma la cementita cuando se excede el límite de solubilidad del carbono en ferrita por debajo del 727. La cementita, desde el punto de vista mecánico, es dura, frágil y su presencia aumenta considerablemente la resistencia de los aceros. Las zonas oscuras corresponden a cementita, que es la parte de aquí, y la de mayor constituyente de fundición blanca corresponde a la perlita. ¿Qué propiedades tiene? Pues son alta en dureza, pero tienden a ser muy frágiles y presentan alta resistencia al desgaste. La fase ledeburita. La ledeburita no es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones que se encuentran en las aleaciones de hierro-carbono. Cuando el porcentaje de carbono de hierro es superior al 25%, es decir, un 1.76% de carbono, como lo muestra en la imagen, la microestructura de la levedurita constituye un eutéctico en la fundición blanca típica. La levedurita se forma al enfriar la fundición líquida de carbono desde 1130 grados, siendo estable hasta los 723 grados. Está formada por 52% de cementita y 48% de austenita. Sin embargo, en las fundiciones suelen conocer zonas donde existió la ledeburita por el aspecto eutéctico en las agrupaciones de perlita y cementita. ¿Qué es la fase perlita? Es una mezcla eutectoide que contiene el 0.77% de carbono y se forma todo esto a los 727 grados, a un enfriamiento muy lento. Es una mezcla muy fina, tipo placa, de ferrita y cementita. Se le da este nombre porque tiene parecido al aspecto de una perla al observarse por un microscopio. Hay dos tipos de perlita, la fina, la cual suele ser dura y resistente, y la gruesa, la que es menos dura y dúctil. La perlita gruesa es más dúctil que la perlita fina a consecuencia de la mayor restricción de la perlita fina a la deformación plástica. Mecánicamente, la perlita tiene las propiedades intermedias entre la blanda y la dúctil. El acero eutectoide, estas presentan fases de austenita a una composición de 0.89 grados con granos orientados al azar. Al enfriar desde esta fase se desarrolla la fase perlita y cementita formando una microestructura que se llaman perlita, como se observa en la figura, que es esta de aquí, la microestructura perlítica de un acero eutectoide mostrando láminas de ferrita y cementita, que serían las más gruesas y oscuras. Aquí, la relación de las propiedades posee características intermedias de las fases que las componen, entre blanda, dúctil e incluso dura y quebradiza. Aquí podemos ver la representación esquemática de un acero eutectoide. Muchas gracias.